Estimados alumnos de tercero medio, aquí en esta nueva presentación vamos a hablar de la probabilidad condicionada. Acuérdense que el tema central de nuestra guía estamos trabajando el tema del estrés. Yo les voy a hablar de la probabilidad condicionada, cómo la podemos aplicar. Bueno, la probabilidad condicionada es la probabilidad de que un evento A, un evento cualquiera, que lo llamamos A, ocurra cuando se sabe que ya ha ocurrido algún evento B, cuando ya hay un evento seguro que ya ocurrió, que le llamamos B. Se llama probabilidad condicionada y se denota por PA, aquí dice A partido por B. Este símbolo, por lo general, se lee la probabilidad de que ocurra A, el evento A, el primero, dado que ocurrió B. O simplemente la probabilidad de que la probabilidad de A, dado que ocurra B. Se define como probabilidad de A, dado que ocurrió B, a la probabilidad de A inter B. Acuérdense que A inter B es cuando los elementos están en el primer conjunto y en el segundo, partido por la probabilidad de B, que en este caso va a ser nuestro universo. Siempre la probabilidad de B tiene que ser mayor que 0. Recuerden que el 0 no puede estar en el denominador. Podemos ejemplificar, podemos ver también en un diagrama de Venn. Como vemos en un diagrama de Venn, el diagrama de Venn se simboliza por círculos. Conjunto A, conjunto B, A inter B es lo que está en A y está en B a la vez. Por lo tanto, esta es la probabilidad condicionada. Está condicionada al primer suceso referente a la seguridad de que ocurrió el segundo suceso. Recordemos la probabilidad de Laplace, que la probabilidad de Laplace es la primera que ustedes aprendieron, que es la probabilidad de un evento X y es igual al número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Aquí, el número de casos favorables va a ser todo lo de B y el número de casos favorables va a ser todo lo que está en la intersección y el número de casos posibles va a ser todo lo que está en el conjunto B. Hagamos un ejemplo para que nos quede un poco más claro. En un taller se elaboran 1000 camisetas de fútbol. A partir de la tabla, calcular. Aquí tenemos la tabla de la cantidad de camisetas. Hay camisetas de un equipo, Juventus y Manchester. Hay camisetas buenas y camisetas defectuosas como en cualquier, fabricación. Tenemos que la Juventus en total tiene entre defectuosa y buena tiene 600. El Manchester tiene 315 buenas y 85 defectuosas, en total tiene 400. Acá abajo yo les agregué igual que en total son 823 buenas de los dos equipos y defectuosas 177 de los dos equipos. En total tenemos las 1000 camisetas. ¿Qué debemos hacer acá? La probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar esté defectuosa. ¿Cuál va a ser nuestra probabilidad? Probabilidad defectuosa. ¿Cuántas defectuosas tenemos del total? 177. Esta es una probabilidad simple, probabilidad de Laplace. ¿Y cuántas tenemos en total? 1000 camisetas. Por lo tanto, eso nos da 0,177, ¿cierto? Pero si nosotros lo reemplazamos, 0,177 y lo queremos expresar en porcentaje, tenemos que 0,177 por 100 nos va a dar 17,7% de camisetas defectuosas. Por lo tanto, del total de 1000. La B, la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar sea del Manchester. ¿Qué vamos a hacer? Probabilidad del Manchester. ¿Cuántas son del Manchester? 400. ¿De cuántas en total? 1000. Seguimos aplicando la probabilidad simple. Ahora esto nos da 0,4. Pero generalmente se reemplazan las probabilidades en porcentaje. ¿Cómo lo hacemos en porcentaje? Multiplicamos el decimal por 100 y nos da un 40% de poleras son del Manchester, del total de 1000 poleras. La pregunta C dice, si un hincha compra una camiseta del Manchester, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? Veamos. Probabilidad condicionada. Si un hincha compra una camiseta de Manchester, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? Es decir,
tenemos que tomar en cuenta lo del Manchester y vamos a rayar. Para la C no nos interesa de la Juventus. ¿Qué es lo que nos interesa? Tampoco nos interesa el total. Lo que nos interesa simplemente las del Manchester. La probabilidad condicionada, tenemos que ver cuántas del Manchester están defectuosas. ¿Quién es nuestro universo? El Manchester. Por lo tanto, ¿cuántas hay defectuosas? 85. ¿De cuántas en total del Manchester? 400. Por lo tanto, nos da 0,2125. O en porcentaje lo podemos hacer multiplicamos por 100 el decimal y nos da 21,25% de poleras que son del Manchester pero no salieron defectuosas. ¿Y qué tiene que aportar lenguaje a esta mirada? Bueno, hemos visto a lo largo de esta unidad cómo la lectura, para que sea efectiva, para que sea participativa, para que tenga un nivel de comprensión y un nivel de análisis, tiene que partir desde la experiencia personal del lector. Eso es lo que hemos catalogado como el efecto estético, es decir, cómo el lector vivencia, siente, percibe la lectura a partir de sus propias experiencias. Pero esto se genera a lo menos por 3 elementos presentes en la literatura. Estamos hablando de 3 conceptos que tienen que relacionarse entre sí, que son parecidos pero que no son iguales. Hablamos de un tema literario, hablamos de un motivo literario y hablamos del tópico literario. Son términos que permiten abstraer información y nos permiten identificar el contenido de un texto. Si partimos por el primero, cuando hablamos, ¿cierto?, de el tema, este tiene que ver con la idea general en la cual se informa sobre la propuesta del contenido de la obra. Es un concepto general que sustenta todo el planteamiento y todas las reacciones del texto. En otras palabras, es la materia y el asunto en la que se trata. Sin detalles, sin información adicional, es genérico. Por lo tanto, el tema de una obra literaria siempre es abstracto y se concreta en las acciones referidas dentro del texto. Recuerden que el tema siempre puede estar presente más allá de la extensión del texto. En el caso de los últimos módulos hemos puesto microrelatos, hemos puesto afiches y eso, ¿cierto?, nos indica y nos muestra, hemos puesto poesía, que la transversalidad de los temas no tiene que ver con la tipología textual que se utiliza para redactar, para crear. Existen temas que se caracterizan con la frecuencia y que aparecen a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que ocurre en la vida cotidiana de un ser de una persona? Es un tema recurrente. Se contextualiza muchas veces, por ejemplo, en el amor, en el viaje, que son temas comunes dentro de la literatura. Un segundo concepto tiene que ver con el motivo. A diferencia del tema que es más general, quizás a veces un poquito más abstracto, el motivo es concreto. Esto quiere decir que representa un cierto nivel básico, ¿ya? Se organiza y permite que la narración ocurra. Es lo que mueve, lo que motiva. Por ejemplo, pensemos en un tema literario, el amor. El amor es súper genérico, pero si hablamos de un amor idealizado, por ejemplo, o si hablamos de un amor imposible, entendemos las acciones que ocurren dentro del relato. ¿Cierto? Un amor imposible, quizás él o la personaje va a luchar para alcanzar su objetivo. En otras palabras, el motivo es una situación típica que se repite en una gran cantidad de obras y que implica una secuencia de acciones que dan en un orden en particular. El tema siempre es un poquito más abstracto, en cambio el motivo tiende a ser concreto y específico. Ahora, nos queda un último punto que tiene que ver con el tópico literario. El tópico es la expresión más específica del motivo. De acuerdo a su origen etimológico, la palabra topos viene de la raíz topai, que significa lugar. En otras palabras, podemos definir el tópico como un lugar común. Se trata de un cliché, o sea, un esquema fijo y específico de pensamiento. En otras palabras, podríamos hablar incluso que es casi como una receta. Es decir, establece una idea primaria a la cual es revisitada, es reutilizada y adaptada por los artistas en diferentes épocas y en distintas expresiones. Y no solo se utiliza en la literatura. El tópico entonces consiste en una idea básica que se reelabora de acuerdo con las tendencias de una época determinada. Por ejemplo, en los textos que ustedes van a leer, podemos encontrar al menos un tópico que está sumamente presente, que es el Nihil Novum sub sole, o nada nuevo bajo el sol. Es un tema que se ha repetido a lo largo de la historia de la literatura, que proviene de la cultura clásica griega, que alude, ¿cierto?, a esta repetición constante, monótona, rutinaria de la vida. De tópicos, ¿cierto?, como el carpe diem, ¿cierto?,
vive el día, goza el día. Tenemos el Ubisoft, ¿dónde están? Que hace referencia, ¿cierto?, a estos grandes próceres que en algún momento algo hicieron y que fueron importantes. Para cerrar esta idea, principalmente, queridos estudiantes, porque hemos recordado estos tres conceptos de hoy, para entender que la literatura y su comprensión va a depender de las vivencias del lector, de cómo él sienta la lectura, cómo él produzca la lectura, pero también de la presencia de un tema, esta idea global, este concepto general, materia, por decirlo de alguna manera, un motivo que permite organizar las acciones, que se da una secuencia de acontecimientos dentro del relato, y finalmente el tópico, que viene a ser algo muy específico que apunta a lugares comunes, a una idea muy básica y que entrega estabilidad al relato y que se repite a lo largo del tiempo. Y podemos ver que estos tres conceptos son transversales y que se van a vivir de manera distinta, se van a analizar de manera distinta y van a permitir finalmente lo que buscamos como lectores. Es comprender, vivir, juzgar, criticar y transformar un texto literario. Será hasta la próxima cápsula educativa. Que estén muy bien, queridos estudiantes.